Toxicidad de metales y gases. Considerar con seriedad el impacto que genera un factor de contaminación ambiental, así como lo es la emisión de gases, permite crear conciencia en las organizaciones acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente, ya que es la única manera para la conservación del mismo. Metales. Se le denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Sus sales forman iones positivos, cationes en disolución. Se encuentran metales. Características de los metales. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Reflejan la luz de una forma característica. Eso les otorga brillo. Se corroen y oxidan con facilidad en contacto con el agua. Maleables. Tienen la capacidad de ser transformados en láminas. Dúctiles. Tienen las propiedades de ser moldeados para producir alambres. Tenaces. Presentan resistencia frente a fuerzas de tracción, por eso se emplean en la maquinaria. Conductores. Son buenos conductores de la electricidad y el calor, tienen alta densidad, tienen baja electronegatividad. Sus sales forman iones electropositivos, cationes en solución acuosa. Algunos presentan magnetismo. Gases. Se denomina gases al estado de agregación de la materia, en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene, y tendiendo a separarse, esto es expandirse todo lo posible, por su alta concentración de energía cinética. Características de los gases. Los gases adoptan el volumen y forma del recipiente que los contiene. Se consideran las más compresibles de los estados de la materia. Cuando se encuentran confinados en un mismo recipiente, se mezclan uniforme y completamente. Cuentan con densidades mucho menores que los líquidos y sólidos. Forma en que los metales y los gases entran en nuestro cuerpo. Las vías de penetración al organismo son: vía respiratoria. Los compuestos químicos en forma de gases, humos y vapores entran al organismo por inhalación. Vía dérmica. Comprende toda la superficie epidérmica que envuelve al ser humano. Los contaminantes pueden entrar al organismo a través de esta vía. Vía digestiva. Se entiende como tal a todo el sistema digestivo, es decir, boca, esófago, estómago e intestinos. Vía parenteral. Se entiende como tal la penetración del agente químico a través de una herida abierta. Es la vía de entrada más grave para los contaminantes. Efectos tóxicos de metales y gases. Son diferentes factores los que determinan los efectos tóxicos de los metales y gases. La composición química del metal o el gas, la vía de penetración, determina los efectos en la salud, los tejidos y órganos concretos donde se localiza, la frecuencia y la concentración o cantidad y el tiempo de exposición. La reacción de cada persona ante determinada sustancia varía mucho de acuerdo a cada individuo. Estrategias de prevención. Proteger las vías respiratorias con mascarilla antivapores con filtro para evitar la inhalación y elementos de protección personal como guantes, tapabocas, botas, overol. Las operaciones de mantenimiento preventivo a la maquinaria serán realizadas por personal competente y quedarán por escrito. No se sitúen en zonas de influencia de gases si no es necesaria la exposición. Almacenar los materiales metálicos de modo racional y ordenado. No tener, consumir o llevar bebidas y alimentos al lugar de trabajo. Tener controles y chequeos médicos frecuentes para detectar posibles problemas de salud, contar con una excelente ventilación en zonas de trabajo, evitar o prohibir el consumo de cigarrillo o sustancias psicoactivas cuando haya exposición a gases. En los lugares de trabajo donde hay exposición de gases y metales es fundamental que se cuente con un programa estricto de selección adecuada de respiradores, mantenimiento periódico y capacitación constante a los trabajadores. Es fundamental no exceder los límites de exposición máxima permisibles. La inhalación de humos tóxicos procedentes de reacciones químicas que se producen entre electrodos y metales se traducen en enfermedades profesionales. Al trabajar con gases existen diferentes riesgos que varían según las características y el tipo de la sustancia. En algunos accidentes pueden ser producidos por gases inflamables y causar explosiones e incendios. Existen otros gases inertes que pueden ocasionar asfixia o también los tóxicos o corrosivos, que son capaces de ocasionar graves lesiones físicas con materiales en el entorno de trabajo.
vamos a dar una demostración de cómo se debe de apagar. Mucha gente, por la ignorancia, que piensa que porque un tanque está prendido, tienen la idea que siempre va a explotar. Y no es cierto, si nos damos cuenta, ahorita está prendido y es como si fuera un soplete mientras tengamos gas. Es un contenedor que en su interior tiene gas, y desde luego que está sujeto a presión. Aquí lo que nos va a demostrar con esto, vamos a empezar a enfriar desde el momento de aquí de la costura hacia abajo. Primero es enfriar y luego posteriormente vamos a aplicar el agua en esta situación donde vemos esta parte que no hay flama, que es donde hace la mezcla gas-aire. Aquí es donde debemos de interrumpir el oxígeno, la combinación para que este tanque se extinga. Lo apagamos, queda la fuga desde luego. Nos damos cuenta que tiene una llave, es de cerrarlo, y en caso de que no se pueda cerrar, con un trapo húmedo tenemos que poner en la válvula y desde luego sacarlo en un lugar, en una área donde no esté cerrado. Vamos a proceder con lo ya dicho para que observen cómo se debe de apagar un tanque de gas. También lo puede hacer un civil bien protegido, desde luego con una cobija humedecida. En la parte de atrás, si se dieron cuenta, en la flama, de donde está la válvula hacia la flama hay un espacio de vacío. Ahí es donde hace la mezcla gas-aire. Ahí es donde nosotros tenemos que interrumpir. Nosotros podemos apagarla con un cubo de agua, con una cobija o con un extinguidor, lo que tengamos a mano. Lo apagamos, nos queda la fuga. Si tenemos de la válvula la llave de paso, la cerramos y se acabó el problema. Retiramos el tanque de gas del lugar y procedemos a extinguir lo demás. En caso de que no cierre la llave de gas, debemos tener a tiempo con un palo de la escoba, lo rompemos, le hacemos pico y lo metemos como tapón con un hule o un trapo húmedo. Al final, el trapo húmedo con el gas lo congela y no permite mucho la salida del gas hasta que lleguen los técnicos a controlarlo. Eso es todo. Como se dieron cuenta, es tan sencillo y muchas veces cuesta la vida de algunos infantes y desde luego de sus bienes de la ciudadanía. Entonces ojalá les haya servido de ejemplo y sí hay que tenerle respeto a esto, pero miedo no, el saber reemplaza el miedo.